Bueno, empiezo. Buenas noches, maestro. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Anabel Mendoza. Nosotros somos el grupo 2 y le vamos a presentar lo que es bienestar físico en los estudiantes de la Universidad de Guayaquil en la etapa de postvacunación C2 2022-2023. Nuestros integrantes son César Camba, Mendoza Anabel, Andrade Eras, Marín Solís y Ricardo Guerra. Según los resultados, se llega a la conclusión que en esta encuesta hay una gran participación del sexo femenino, a partir de lo cual se interpreta este gráfico. Y en esta encuesta se observa que el nivel de participación del sexo masculino es del 39,30%, mientras que se evidencia que el sexo femenino tuvo una gran y notable participación con el 60,70%. Buenas noches, vale aclarar que mi nombre es César Luis Martínez y estoy exponiendo el nivel de participación que tuvo tanto hombres y mujeres y cómo esto influye en la diversidad étnica. ¿Con qué etnia te autoidentificas? Se puede observar que la mayor parte de encuestados se autoidentifica tanto con la etnia mestiza, montubia y en tercer lugar con la etnia afroecuatoriana. Por eso en esta encuesta se registra que el 86,74% se autoidentifica como mestizo, mientras que el 5,41% como montubia. A continuación, mi compañera. Hola, soy Marín y les explicaré los datos obtenidos de algunas preguntas referentes a la encuesta. En este fragmento tenemos la edad de los estudiantes que se encuestaron de la Universidad de Guayaquil. Se muestra en los gráficos que solo el 17,13% son estudiantes de la edad de 17 a 19 años. En cambio, el 58,23% son de la edad de 20 a 24 años. Y por otra parte, un 20,88% son de la edad de 25 a 29 años. La edad promedio varía significativamente debido a factores sociales y económicos, puesto que hay jóvenes que optan por generar ingresos para su familia y luego alcanzar su bienestar psicológico mediante el cumplimiento de sus tareas. En la siguiente diapositiva tenemos la nutrición. Durante este semestre usted mantuvo una buena alimentación, se les preguntó a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil y se registró que el 30,50% de los estudiantes está totalmente de acuerdo, ya que consideran que han tenido a lo largo de este semestre una buena alimentación, pese al estrés que genera las diferentes actividades curriculares. Por otro lado, un 53,37% están de acuerdo, puesto que consideran que experimentaron jornadas académicas extenuantes que impidieron que llevaran una buena alimentación. Buenas noches, profesor. A mí me toca hablar sobre la pregunta que es ¿a qué hora se consumen las comidas adecuadamente? En las encuestas surgió que el 69,94% de los estudiantes sí desayunan a la hora correcta, mientras que el 30,06% de los estudiantes no desayunan a la hora correcta. Este es solo el primer puesto que de ahí le sigue la merienda, que arrojó un resultado de un 71,60% y que los estudiantes sí desayunan a la hora correcta, mientras que el 28,40% no cena a la hora adecuada. En el almuerzo eh, da un resultado menor, puesto que solo el 23,65% de los estudiantes no almuerzan a la hora adecuada, mientras que el 77,35% sí almuerzan. El, Se sabe que la nutrición alimenticia es el conjunto de procesos que comprende la digestión de los alimentos, la absorción de sus componentes, su utilización por los tejidos y la eliminación de los desperdicios por parte de estos. Las necesidades energéticas de las personas varían dependiendo de su tamaño, peso, actividad física, entre otras, pero hay casos en la que un estudiante que presenta un tamaño
una medida alta, un peso bajo, se debe a la mala nutrición, puede ser causado por no comer durante las horas adecuadas. Nuestra siguiente pregunta es ¿cómo consideran su peso corporal? En la encuesta, un 19,23% de nuestros estudiantes dijeron que disminuyeron de peso, mientras que el 64,09% de los estudiantes mantuvo un peso normal y saludable, dándonos con el 14,70% que sí subieron de peso y el 1,99% que tuvieron un aumento severo de obesidad. Si su índice de masa corporal es entre 18,5 y 24,9, se encuentra dentro del rango del peso normal o saludable. Si el índice de peso de masa corporal es entre 25 y 29,9, se encuentra dentro del rango de sobrepeso. Si el índice de la masa corporal es mayor a 30, se encuentra dentro del rango de obesidad, y a partir de este parámetro se evalúa que en esta encuesta se registró el gráfico que tenemos en la diapositiva. Buenas noches, soy Ricardo Yagual. La siguiente pregunta es, ¿con qué frecuencia consumió comida chatarra en este semestre? Primeramente, para recordarles que la comida chatarra o comida rápida contiene colesterol, grasas, azúcares y sales en gran cantidad, las cuales son sus principales ingredientes y no aportan nada saludable a tu organismo. De hecho, puedes sufrir varias enfermedades al consumirlas en exceso. Por eso, con esta pregunta se quiere conocer sobre la frecuencia con la cual consume comida chatarra los estudiantes de pregrado de la Universidad de Guayaquil. Como pueden ver en el siguiente gráfico, tenemos que el 11,49% siempre consume comida chatarra, que el 33,04% consume frecuentemente comida chatarra, que el 51,93% pocas veces consume comida chatarra y que el 3,54% nunca lo hace. La siguiente pregunta es, ¿en la actualidad realiza actividad física? Con esta pregunta queremos saber si está totalmente de acuerdo sobre los beneficios de realizar actividades físicas, si está de acuerdo, si está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Como puede ver en el siguiente gráfico, el 25,75% está totalmente de acuerdo, el 43,54% está de acuerdo en sí nomás, el 23,09% está en desacuerdo y solo el 7,62% está totalmente en desacuerdo con lo dicho anteriormente. Gracias. Bueno, continuando el orden de las preguntas, tenemos que en la pregunta 3.2, durante este semestre, hemos realizado la encuesta en que cuánto tiempo a la semana realiza actividades físicas, sabiendo que muchas personas no lo hacen y que se acostumbran a una vida sedentaria, y ya sea por el trabajo, por comodidad o por no tener tiempo para poderlo hacer. Según la encuesta de aquí que nosotros hemos hecho, se dice que estamos valorizados en que la A nunca realizó actividad, en que la B menos de 50 minutos semanales, en que la C entre 150 a 300 minutos semanales con intensidad moderada, y la D pues más de 30 minutos semanales de intensidad moderada, dándonos un total del 100% que se va a evaluar en esta encuesta. Como ustedes ven en el gráfico que tenemos a continuación, son muy pocos los porcentajes de acuerdo a las preguntas que se le han hecho. En el caso de la pregunta A, nunca realizó actividad física, con un porcentaje de un 25,97%. Y en el caso de la pregunta B, menos de 150 minutos lo han hecho solamente un 45,85%. Continuando con la pregunta C que se les hizo a los estudiantes, pues entre 150 a 300 minutos solamente lo hacen un 25,55%. Asimismo, con la última pregunta, pues más de 300 minutos semanales no lo hacen más que un 5% de acuerdo al cuadro valorativo que tenemos aquí. Sabiendo que a medida que se alcanza la edad adulta, según la OMC, recomienda dedicar como mínimo 150 minutos semanales
a la práctica de actividad física moderada aeróbicamente. Continuando con la siguiente pregunta, tenemos aquí en lo que es la pregunta que debido a los valores, a las labores académicas que desempeñan, ¿cuál tipo de cansancio le afecta además a la forma negativa? Según nuestra valorización, tenemos que vamos a valorizar el A como cansancio físico, B como un cansancio mental y C como un cansancio emocional. Y D, pues ninguno le afecta. Según la escala valorativa que tenemos aquí, vemos que A tiene un 33.81% donde se dice que el cansancio físico. Continuando con B, que el cansancio mental es el que más lleva porque no les permite hacer ninguna actividad, esa fue la más alta y sale 68.73%. Continuando con la siguiente pregunta, el cansancio emocional llega a un 29.39%. Y pues con la siguiente a un 13.59%. En esta encuesta se consulta a todos los estudiantes de la Universidad de Guayaquil sobre el tipo de cansancio que más les afecta de forma negativa a los estudiantes de pregrado, mediante la cual se tuvo cada uno de estos personajes de estos porcentajes que ya les he mencionado. Gracias. Buenas noches, mi nombre es César Camba, voy a exponer acerca también de la ergonomía física y su impacto. La importancia de la ergonomía es promover la salud y el bienestar tanto de jóvenes, niños, adultos, para así contribuir en su bienestar y con esto reducir los accidentes y mejorar la productividad de las empresas. Por eso es considerada como una disciplina que tiene mucho que aportar, ya que se pueden reducir riesgos de problemas musculares, del sistema esquelético, fatiga, cansancio, accidentes como otro tipo de cosas más. Mediante esta encuesta se evaluó diferentes puntos, los cuales son, según estudios realizados, es importante tener un lugar adecuado en su hogar para desarrollar sus actividades. Es evidente que este aspecto es sumamente importante para que el estudiante o los estudiantes de pregrado de la Universidad de Guayaquil puedan tener una mayor concentración en sus actividades, tareas, foros, lecciones, exámenes. Por eso, esta pregunta evidencia que el 33,04% está totalmente de acuerdo, ya que consideran que tienen un lugar adecuado en su hogar para desarrollar sus actividades académicas, mientras que el 44,53% están de acuerdo con su proposición. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bien, continuamos con la importancia de tomar las posiciones ergonómicas correctas para realizar el desarrollo de sus actividades académicas frente a la pantalla y dispositivo tecnológico. Es de suma importancia tomar posiciones ergonómicas correctas para así tener un desarrollo idóneo de nuestras actividades académicas. Por ende, se les preguntó a los estudiantes que si consideran que las posiciones ergonómicas correctas para realizar el desarrollo de sus actividades académicas frente a la pantalla. Se efectuó esta pregunta en el cual 22.87% están totalmente de acuerdo, ya que considera que sí toman las posiciones ergonómicas correctas para realizar las actividades académicas frente a la pantalla de dispositivo tecnológico. En cambio, el 52.71% solo están de acuerdo con esta proposición. En la siguiente diapositiva presentamos así, la presencia de problemas de salud visual debido a las actividades económicas se realiza frente a la pantalla de dispositivo tecnológico. Es de suma importancia detectar y prevenir los problemas de salud visual para así tener un desarrollo idóneo de nuestras actividades académicas. Por esto se realizó la siguiente pregunta. ¿Considera que tiene problemas de salud visual debido a las actividades académicas que realiza frente a la pantalla del dispositivo tecnológico que utiliza? Esta pregunta se muestra que el 25.17% están totalmente de acuerdo, ya que experimenta problemas con la salud visual debido a las actividades
académicas que realizan frente a la pantalla del dispositivo tecnológico. En cambio, el 37.35% solo están de acuerdo con esta proposición. Gracias. Buenas, profesor. Retomando las preguntas de nuestra encuesta, en la presencia de dolores en la columna vertebral, debido a las actividades que se realizan frente a la pantalla del dispositivo tecnológico. Se preguntó que si ha tenido dolores en su columna vertebral debido a las actividades académicas que realiza frente a la pantalla del diapositivo. Cuando los estudiantes están más de 2 horas sentados en la misma posición, suelen presentar dolores irritantes en la columna vertebral. Esto no es, esto no es algo inventado, puesto que ha habido casos donde médicos ah, certifican o, ah, o aceptan o dicen que la mayoría de los dolores de columna vertebral son causados por estar un tiempo exagerado sentado en una misma posición, en una mala posición y así mismo. Partiendo de este punto de vista, es válido analizar mediante esta encuesta quienes han presentado dolores de la columna vertebral. En la encuesta se dedujo que el 27,85% están totalmente de acuerdo, ya que han presentado fuertes dolores en la columna vertebral, mientras que el 40,77% están de acuerdo, puesto que sus dolores no son muy fuertes. En la siguiente pregunta fue que si presentaban dolores musculares debido a las actividades académicas que realiza frente a la pantalla del dispositivo tecnológico. Cuando los estudiantes están más de 2 horas sentados en la misma posición, suele presentar dolores irritantes en la columna vertebral, tal y como se dijo en la pregunta anterior. Y partiendo de ese punto, también se puede analizar los dolores musculares. En la encuesta salió el resultado de que el 25,30% están totalmente de acuerdo, ya que su molestia, su dolor en su zona muscular es severa, fuerte, mientras que el 38,56% están de acuerdo con esta proposición. Además de que se da un poco a entender que puede ser originado por la edad, puesto que en preguntas anteriores se ha visto que la edad de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil suele ser mayor ya a los 25, 23, y el cuerpo mientras más crece, más se le dificulta hacer labores extensas. Gracias por su atención. Bueno, a continuación se va a hacer una breve retroalimentación mediante una infografía que recopila los aspectos y las preguntas más interesantes de nuestro trabajo. Nuestro tema es el bienestar físico de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil en la post-vacunación, a partir de lo cual se realiza un estudio exhaustivo de los resultados más relevantes obtenidos en la encuesta. Durante este semestre usted mantuvo una buena alimentación. Los estudiantes que están totalmente de acuerdo son el 30,50%, mientras los que están solamente de acuerdo el 53,37%. Esto se evidencia claramente en la gráfica. ¿Qué comidas consumes a las horas adecuadas? Las comidas que consumen a las horas adecuadas, el 77,75% almuerza a las horas adecuadas, en cambio el 69,94% desayuna a las horas adecuadas, mientras que el otro porcentaje solo merienda en las horas adecuadas. En cambio, en la ergonomía física, ¿en qué influye la ergonomía física en los estudiantes de la Universidad de Guayaquil? Aquí claramente se evidencia que es sumamente importante tomar posiciones ergonómicas adecuadas y correctas para realizar el desarrollo de sus actividades académicas frente a la pantalla del dispositivo tecnológico para que así se evite futuros problemas en la columna vertebral. Muchas gracias, profesor, compañeros, por la atención prestada. Tenga una buena noche. Gracias, compañeros.